Hola, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a G00, el podcast. Yo soy su host, Alex, y conmigo están Dana y Fer. ¡Saluden! Hola. ¡Hola! Qué gusto escucharlas otra semana más. El día de hoy vamos a echar mucho tecito, vamos a contar muchos chismes y pues se va a poner interesante porque vamos a hablar de chismes fuertes, de chismes escabrosos, y eso es porque el día de hoy vamos a hablar acerca de mitología griega. Entonces, qué mejor ocasión para empezar hablando de mitología griega que celebrando que ya próximamente se reúnen Perséfone y Hades en el inframundo. Así que pues otoño es la temporada del año en la que Perséfone regresa al inframundo, así que vamos a hablar un poquito de esa historia y de otros mitos que nos gustan en este podcast, y sobre todo vamos a hablar mal de Zeus. That's it. Entonces, pues vamos a comenzar. Yes. Cuéntenme, chicas, ¿cuál es su acercamiento con la mitología griega? ¿El primero de mi vida? ¿O en general? Ajá. El primero de mi vida, obviamente, la película de Hércules de Disney. Claro que sí, claro que sí. It was the first time ever. Sí, yo creo que también. Lo primero fue Hércules de Disney y ya después supongo que en la primaria o la secundaria, cuando te hacen estudiar de qué historia, siempre viene como en la parte en la que te enseñan de Grecia y así, tiene como un apartado de que, y ahora, buen mito para que se te haga más ligera la lectura. Y ya. ¿En serio? A mí nunca Es me verdad. enseñaron en la escuela eso. O sea, no, neta, o sea, la primera cosa que vi fue Hércules, y luego no sé cómo fui adquiriendo como el otro conocimiento, pero yo me acuerdo que jamás vimos de que dioses griegos o mitología griega o absolutamente nada de los griegos, ni de su mundo, ni nada de nada. Creo que vimos un poco más de los romanos, pero de los griegos, cero. Incluso, no sé por qué, pero siento que sé más de mitología egipcia. I don't know why. Pero para mí los griegos son así como de que ese conocimiento me llegó como por ósmosis. ¿What? Bueno, es que sí, es un conocimiento que te llega muy por osmosis también. A menos que seas a mythology nerd, el cual es mi caso. Yo diría que antes que ver Hércules de Disney, o sea, es que yo tengo una historia chistosa con Hércules de Disney. Me encanta la película, o sea, de verdad me gusta muchísimo, pero estoy casi segura de que esa película la vi muy tarde en mi vida. O sea, no es una de las películas que yo recuerde haber visto de súper chiquita. O sea, en plan, cuando yo veía La Bella y la Bestia 1000 veces, no veía Hércules, porque for some reason no me gustaba la animación cuando era muy pequeña. Ya después, cuando crecí un poquito más, o sea, les juro que yo vi Hércules cuando tenía como 7 años. Que para mí eso ya es muy late, porque yo estaba viendo Disney desde los, no sé, desde los 3, 4 años, you know. Pero, pues en ese caso, siento que mi primer acercamiento con la mitología griega fue irónicamente a través como de los libros, lo cual es como de que, pero ¿por qué, no? O sea, como, ¿por qué tendrías un acercamiento antes con libros, antes que con series? Como que math is not mathing. Pero bueno, yo tenía ahí como mis enciclopedias y había una en particular en la que había como eran como 2 páginas, lo recuerdo muy bien, en la que era como una ilustración de que todos los dioses griegos, al menos los olímpicos, los más importantes, ¿no? Entonces estaba Zeus, estaba Hera y toda la bandita. Y pues te ponía así como que el nombre de cada dios y de qué cosa era deidad, ¿no? Entonces, pues como que me gustaba mucho esa ilustración porque era muy colorida y tenía un estilo como que imitaba un poco a las vasijas griegas, entonces me gustaba. Y pues mis papás son como bastante fans, son muy nerds de la mitología griega también, así que cada vez que pues quería conocer alguna historia, más bien se las preguntaba a ellos y ellos como que me contaban de que, pues pues esto pasó así, 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 y Cerberos es un perro de 3 cabezas. También creo que me acerqué mucho por ese lado, también porque en Harry Potter sale Fluffy, que es un perro de 3 cabezas igual que Cerberos.
Así que cuando salió Fluffy en Harry Potter, le pregunté así de que a mi papá de que, oye, ¿qué es esto? Y ya me dijo, pues yo creo que una interpretación parecida al perro de Hades y cositas así, ¿no? Entonces, luego ya me empecé a interesar por las historias, empecé a leer más, les digo, en mi casa había varios libros de eso, así que pues los tenía a la mano, pero particularmente así como que mi gran amor con la mitología lo detonó un libro que estaba en la primaria, por cierto, y se llamaba Cuentos del Sol, la Luna y las Estrellas. Es creo que el mejor libro Un de gran título. Ricón. Sí, o sea, es bellísimo, es un libro hermoso que no he podido conseguir en ningún lado porque es uno de estos libros que solo están como que en editorial de la SEP disponibles para las escuelas. Pero pues era un libro en el que no solo hablaba de mitos griegos, también hablaba de mitos de otras culturas, pero en particular los griegos que aparecían en ese libro me gustaron mucho. Y ya, a partir de ahí fue como que la nerd de la mitología y pues después de eso vi Hércules y me gustó muchísimo porque ya tenía contexto y ya, that's it. Pero bueno, entonces creo que, o sea, es que incluso aunque no seas una nerd de mitología y te pongas a leer como que ávidamente de que sí, yo quiero saber toda esta historia, como que no hay manera de evadirla. O sea, no hay manera de que no te termines enterando quién es Zeus o quiénes son esta banda, porque son temas como recurrentes en la media en general. Entonces, pues ya poníamos de ejemplo la gran película de Hércules, pero hay otros medios que hablan acerca de mitología. Entonces, cuéntenme cuáles son sus favoritos. Pues, ¿saben quién también es un nerd de la mitología griega? Rick Riordan. Entonces, por eso yo elegiré. Sí, es que es súper nerd de la mitología griega, de la romana y creo que también un poquito de la mitología en general, porque el señor tiene así de que serie por cada mitología que existe. Y pues sí, yo elegiré los libros de Percy Jackson. Pero creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y también me gusta el libro de La canción de Aquiles, que ese es más como un retelling del mito de Aquiles y Patroclo. Y sí, long story short, te cuenta como de cómo se conocieron y qué pasó. Y al final, pues pasa lo que ya todos sabemos y nos explica como de qué pasó un poquito después de eso. Muy bueno, por cierto. Patroclo, te extraño todos los días. Aquí en esta casa lloramos siempre por Patroclo. ¿Y tú, Dana? Ay, qué complicado. Repite la pregunta, maestra, por favor. Sí, que cuál sería como, aparte de Hércules, de que otro media que habla acerca de mitología que sea de que, sí, you like that. Aparte de Hércules de Disney, ¿verdad? Sí. Que, o sea, es que hay otro Hércules que es interpretado por Dwayne La Roca Johnson y me gusta también mucho esa película. O sea, sé que esa no está como tan apegada a la mitología, pero for some reason me gusta muchísimo. No me encanta tanto, pero topo esta película de Furia de Titanes. O sea, nunca la he visto completa, pero sí he visto de que el principio y el final, y yo me inventé todo lo que iba como en medio. De Percy Jackson me gustan las películas, que fue lo único que vi, porque no sabía que existían los libros. Y pues me gusta de que Lord Olympus, aunque yo soy muy pésima para seguir las historias, se van como a hiatos muy prolongados, porque siento que tengo que terminar de como que consumir todo el contenido máximo en un año, que si no como que pierdo el interés o la intención, o digo como, es que ya no soy la misma persona que hace 5 minutos y entonces ya no puedo como que esperarme más tiempo de como 3 o 4 meses o años a que continúe la historia. Entonces, me gustaba mucho Lord Olympus, pero ya no estoy tan actualizada en cómo va el webtoon. Pero pues estaba cool y con eso fue que entendí la mayoría de las relaciones de los dioses griegos, la verdad. Pero eso igual hablaremos más adelante. Exacto. Es que, o sea, creo que cuando hablamos así de medios de que hablan acerca de mitología, es que hay una de dos. Hay medios que están como que adaptando un mito griego así como de manera muy directa, pero por alguna razón yo encuentro que, sobre todo en las producciones gringas, como que siempre tienden a desviar la historia, ¿sabes? Como que nunca te cuentan
el mito tal cual, en parte pues por varias razones, ¿no? En primera porque hay como múltiples interpretaciones de cada mito, o sea, no hay como que digas, sí, esta es la única versión de este mito y es la única forma en la que se puede contar, ¿no? O sea, como que hay varias versiones, muchos como que varían en ciertas cositas, pero a mí lo que me llama la atención es que casi siempre que veo como que una adaptación de un mito griego en la pantalla grande, llámese Hollywood, hay variaciones muy grandes. Y por ejemplo, con la película de Hércules de Disney lo entiendo, porque la historia de Hércules es, ¿cómo decirlo? No es muy family friendly para que los 90s que salió la película y pues hasta la fecha, o sea, es como en la historia de Hércules pasan demasiadas cosas, ¿no? Entonces es comprensible que Disney tomó la historia y dijo, ok, vamos a aligerar un poquito este asunto, Vamos ¿no? a hacer que Ricky Martin le ponga voz. Claro, vamos a hacer que cante un rolón que se llama, ah, ¿cómo se llama esa rola? La de Más allá de la distancia o algo así. Bueno, no sé. Vamos a ponerle unos rolones con Ricky Martin y con las musas que cantan increíble y que ya nos cuenten la historia así, bien chida. Entonces, por ese lado, está muy bien porque acercas un poco de la historia de estos dioses y de este héroe griego que es Hércules, pero lo que me llama la atención es que hay como otras adaptaciones en plan dirigidas a adultos que traspasan totalmente las historias originales griegas y yo digo como, pues why, o sea, como por qué elegir omitir ciertas partes cuando son parte de la historia y entiendes que el público que las va a ver son como adultos, o sea, ¿por qué no contar los mitos tal cual son y aún así los aligeran? Y ahí encuentro mi primer problema con una película muy famosa que es la de Troya. La reconocerán por el icónico Brad Pitt en falda. Entonces, yo tengo mis issues con esa película. Así que, en primera, me llama la atención el hecho de que decidieron como que cepillar toda la parte de los dioses de la guerra de Troya. O sea, en la guerra de Troya vemos como en la Ilíada, vemos personajes que son humanos y vemos personajes que son deidades y hay varios personajes que son como semidioses y todos ellos están como que conviviendo y involucrados en el mismo chisme que es el rapto de Helena de Troya, ¿ok? Y la cuestión es como, ¿por qué? O sea, yo me pregunto por qué habrán cambiado tanto la adaptación en la película, que no sé si ustedes saben, pero por ejemplo en la película jamás se hace alusión al romance que había entre Patroclo y Aquiles. Y yo digo como, "And why not?" ¿Por qué no lo dices? ¿Sabes? Es como, es una Porque parte eran los importante de la 2000. historia. Yeah, I know, right? Es como, ¿cómo es posible que los 2000, una adaptación de los 2000 no está a la altura de un mito que se escribió hace siglos y siglos y siglos? A mí eso es lo que me vuela la cabeza de los mitos griegos, ¿no? Como no dejan de ser como hasta cierto punto escandalosos hasta la fecha, ¿sabes? Así son los mitos griegos. Pero bueno, entonces, pues eso por un lado, como ignoran así a Patroclo como si no fuera nadie, lo cual no me parece muy bien, porque si ustedes leen la Ilíada, o sea, ni siquiera necesitas como que leer un retelling de la Ilíada, simplemente leyendo la Ilíada, uno entiende que Patroclo es una persona muy importante para Aquiles y muchas de las decisiones que toma Aquiles son por Patroclo, entonces sí, no tiene mucho sentido que la hayan quitado pues en la historia, en mi opinión. Entonces ese sería como mi primer issue con esa parte. Y Pero el si quieren segundo la es historia de que amor, pueden leer la ah, canción de Aquiles. recomiendo, la verdad, recomiendo muchísimo, porque me parece que ahí se entiende mejor, no tienes como que aventarte todo, la dificultad de leer la Ilíada a primera mano, porque hay que decirlo, la Ilíada es un texto un poco complicado, pero muy recomendable. Y ya, o sea, también otra cosa es que en Troya, como que dijeron, vamos a quitar toda la parte de los dioses, porque está como muy complicado, mucho chisme, muchas cosas, lo cual, o sea, sí entiendo que es como para resumir la historia, pero le quita sabor al chisme. Pero es la esencia, o sea, ¿para qué quieres un mito griego si no va a haber un chismerío y un viborón problemas? O sea,
¿Para qué? ¿Verdad? O sea, es que, o sea, sí está muy interesante que me cuentes cómo los troyanos y los griegos se pelearon, lo que tú quieras. Pero ¿de qué me sirve saber eso si no me cuentas de que todo comenzó en una boda a la que no invitaron a alguien, ¿sabes? Para mí esos son los detalles importantes, saber que todo empezó porque en una boda no invitaron a la única persona que les podía aguar la fiesta. O sea, en plan, hasta la Bella Durmiente entiende que eso es una parte fundamental de la historia, ¿no? Decir de que, pues es que nuestra historia empieza con esta niña que nace, pero el problema no es que nació esta niña, el problema es que no invitamos a esta señora a la boda. Ahí empezó a salir todo mal. Entonces, si la Bella Durmiente entiende eso, ¿por qué la adaptación de Troya no? Eso no me hace mucho sentido. Pero bueno, tenemos más adaptaciones como de mitos griegos. Por ejemplo, está el musical Hadestown, que también como que adapta sobre todo la historia de Orfeo y Eurídice, y también adapta la historia un poco de Perséfone y Hades. Es como entre esas dos historias. Está muy bueno ese musical, lo recomiendo mucho. Y también tenemos una serie de videos que probablemente muchos conocen si son de habla hispana, que son Destripando la Historia, y pues son de que unos serie de videos dedicada a contar historias no solamente como de mitos, sino también como de cuentos clásicos y así. Entonces son muy cortitos, tienen una canción, cada video es como una canción muy pegajosa, así que pues cada uno te va contando el mito. En este caso llevan como de los dioses griegos principales, así que pues pueden ir a verlos, los recomendamos mucho. Y ya, entonces también hay historias que no están como adaptando mitos griegos, así explícitamente, pero como que tienen algo que ver con mitología griega de una manera u otra, y eso tiene que ver porque muchas historias que ocurren en la mitología griega son las historias que vemos plasmadas en muchas otras cuentos, narrativas, o sea, son como el retelling del retelling del retelling. Alguno, pues, como destacado podría ser My Fair Lady. My Fair Lady es un retelling de Pigmalión, por ejemplo. O también tenemos todos estos mitos que se basan un poco como que en la historia de Eros y Psique. O sea, muchos dicen que La Bella y la Bestia en sí se puede interpretar como una versión diferente de Eros y Psique, porque pues como que cumplen con muchas similitudes. Entonces, a la larga, no sé si se trata de que o sea, muchas de las historias que contamos están basadas exclusivamente en los dioses griegos, o simplemente que la mitología griega tenía pues esta facultad de recopilar historias, y usualmente las historias pues como que se van repitiendo a lo largo de la historia. No sé qué opinen ustedes, chicas. Sí, no, como que ya es parte del folclore de Occidente, as a concept. Entonces, pues sí, se adaptan un montón. Incluso en las novelas. I mean, es que yo siento que desde que está Grecia, el mundo como que no ha avanzado, o sea, dependemos demasiado de sus conocimientos, de sus leyendas, de sus mitos, de sus estilos de moda. I mean, creo que el mundo está basado en eso. Y que me venga a decir que no la persona que nunca ha visto regresar estas sandalias tipo griegas. En plan de que, Right? Ay, no, eso es un crimen, eso es un Comodísimas, crimen. No. aerodinámicas. son aerodinámicas, sin Dios. Pero o sea, es algo que dices, a lo mejor ya ni siquiera es calzado que se adapte de que a la ciudad o a las ciudades modernas, pero es un tipo de calzado que la gente sigue usando, en plan, las sandalias. No te puedes deshacer de ellas por más que quieras. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que Grecia tiene como un impacto muy importante en general en la cultura occidental, que se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas son los mitos, otras el arte, el pensamiento, etcétera. Algo chistoso es que, por ejemplo, las formas como literarias que conocemos actualmente son muy influenciadas en Grecia, y dicen que en realidad solamente conocemos como una pequeña parte de todas las formas literarias que tenían los griegos. O sea, como que nosotros solamente, la historia solamente recuperó como que la comedia, la tragedia, la lírica, la épica y demás, y el teatro, etcétera, pero que en general los griegos tenían como que
muchas más formas de narrativa y de escritura. Entonces está como súper interesante que nos tenemos incluso limitados solamente a esas formas griegas que conocemos, pero hay un montón que ellos ya tenían y que nosotros no conocemos, o que a lo mejor apenas estamos empezando a experimentar. Entonces está muy curioso. Y pues ahora sí, si quieren, podemos hablar primero de por qué Percy Jackson es así muy importante para la cultura de los generación Z de los años 2000. Wow. Yo diría que fue como un boom. O sea, yo recuerdo el momento de la vida en el que todo el mundo estaba leyendo Percy Jackson. Entonces, cuéntame, Fer. I was one of those kids. De hecho, Percy Jackson ya está, ya tiene tiempo. O sea, el primero de Percy Jackson, que es El Ladrón del Rayo, ese salió en 2005. Y pero ya saben, ¿no? Como a los 2010 es que empezó todo este boom de la literatura juvenil. Y pues como que se retomó un poco a Percy Jackson. Y como les había dicho, el autor es Rick Riordan y es súper, súper nerd de la mitología en general. Y entonces, pues la serie que más es conocida es la de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Ahí son cinco tomos, es una historia continua. Y a mí me encanta. Not gonna lie, I love it. Lo leí hace ya muchos años. Y y es muy buena. Bueno, tengan en cuenta que creo que ni siquiera podrías considerarse como un libro juvenil. Los tres primeros libros podrían ser como fácilmente libros infantiles, pero son muy buenos. Y lo que pasa aquí con Rick Riordan es que él los adapta a la modernidad. O sea, está la historia base de este semidios que es Percy Jackson, que es hijo de una mortal y de Poseidón, ¿no? Entonces él es como un semidios. Y Rick Riordan juega con eso, ¿no? De que los semidioses viven entre nosotros y los dioses también, pero como habíamos comentado, pues Grecia era como la cuna de la civilización occidental, pero Rick Riordan dice como de, bueno, o sea, ya, ya se movió y ahora pues el Olimpo está en el punto más alto del Empire State, porque Estados Por Unidos es supuesto ahora. que sí. Sí, ténganse en cuenta que Rick Riordan es estadounidense, entonces tampoco, o sea, se entiende de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Por si tenían la duda, también el panteón maya o de los dioses prehispánicos está en la Torre Latino. De nada. Nice. Bueno, y por eso, ¿no? O sea, él dice como de no, los semidioses están entre nosotros y y tiene este concepto de que los niños que son semidioses van todos los veranos a un campamento en Long Island que se llama el Campamento Mestizo y allí pues encuentras como a todo tipo de semidioses y tienen aventuritas y así, ¿no? Esos son los 5 principales y ya después sacó como una continuación que se llama así a secas Los Héroes del Olimpo, igual son 5 tomos, pero aquí ya juega un poco más con el contraste entre la mitología griega y la mitología romana, ¿no? Si en Long Island el campamento es el campamento mestizo y son los hijos de Poseidón, Atenea, Hades y así. En la costa este, en California, está el campamento Júpiter, ¿no? Y ahí tienen todas sus contrapartes los dioses, ¿no? De que, ay, ahora ya no es ya no es Hades, ahora soy hija de Plutón, ¿no? Y sí hay como esta diferencia, esta dualidad, porque sí hizo su trabajo de investigación el señor y sí le cambian los rasgos y las características a los dioses. Y son muy buenos, son muy, muy buenos. Si pueden, léalos. Igual, pero tengan en cuenta que son como literatura infantil. Y aún así, o sea, el storytelling está muy bueno, la construcción de personajes también es muy buena. Y te mete así de que 10 mitos griegos en 2 capítulos, ¿no? Pero como lo hace de una forma tan ligera y como que lo adapta a la modernidad, no se siente, y ya si son super nerds ustedes de la mitología griega, pues se pueden
pueden pausar un poco su lectura e investigarle un poco más sobre los mitos, ¿no? Te vas a encontrar a Poseidón en chanclas y a Medusa siendo derrotada por el reflejo de un iPod y todo ese tipo de cositas es muy bueno. Y sí, creo que es como el máximo exponente de los Gen Z de la mitología. Es que yo creo que, a ver, no es gonna lie, yo siento que los Gen Z por alguna razón tenemos afín con las cosas mitológicas y no solamente la mitología griega, sino como de varias mitologías, porque siento en mi opinión personal, creo que buena parte del boom de el zodiaco y los horóscopos y toda esa onda, creo que es porque a los Gen Z nos encantan las cosas de mitología y así. Entonces, cuando tú estás como que investigando cositas del horóscopo, pues no te quedas nada más con que eres Virgo y ya, ¿no? A veces también te pones a ver de que, bueno, y entonces, ¿qué planeta rige Virgo, no? Y entonces, ¿a qué dios No, sí griego o soy. romano le Claro que sí, corresponde? hija de Marte. Right, o sea, No. entonces ahí te metes como que en un chorro de cosas porque incluso no solo es como decir de que, ok, entonces este planeta rige a este signo, pues, o sea, si tú te topas que tu planeta, o sea, que eres Leo, que rige el sol y por ende tu dios sería como Apolo, pues entonces dices, claro, entonces make sense que los Leos sean, pues como son, Leos, Entonces, sí, creo que You cuando know estás como Leos. Leos, Apolo, ¿sabes? O sea, Lol. si no, no Sí son, conoces a sí ningún son. Leo, solamente necesitas saber quién es Apolo y ya te das una idea. Entonces, creo que leer cositas como Percy Jackson de morritos, ver Hércules, nos influenció mucho, entonces ahora somos como que los más fans. Y not gonna lie, yo diría que los Gen Z son como la mayoría tiene como al menos un rasgo mínimo de cultura general acerca de esta mitología y de estos dioses. Y creo que es mucho por eso, por como este tipo de historias que nos ayudan a acercarnos a los mitos de una manera mucho más amigable y didáctica que hacerlo simplemente leyéndolos directo de los libros, así, tal cual, ¿o no? Sí, el hecho de que lo haga didáctico y sea súper ligero, pues invita mucho a que cada quien haga su investigación. Y así es como surgen así. Así cada vez que un niño abre un libro de Percy Jackson, surge un nuevo, un nuevo obsesionado por la mitología griega. Y qué bendición, la verdad. Es como cada vez que alguien ve un capítulo de Getalia, sale un nuevo historiador en potencia, y creo que eso es lo más divertido. O sea, cuando te gusta saber cosas nada más por mero placer de tener conocimiento, leer este tipo de historias que mucha gente diría, pues es que solo son como libros para niños. Sí, pero a lo mejor estás aprendiendo un montón de cosas que no sabías y creo que no hay mejor manera de aprender que haciendo cosas que nos divierten y que no se sienten como una tarea, ¿sabes? Sí, no Como, sean amargados, no quieren tener como a los dioses súper estoicos. También pueden ocupar bermudas y chanclas. claro, además totalmente ocuparían bermudas y chanclas. Poseidón, claro que las usaría en este tiempo. Sí, ni siquiera los griegos se los tomaban en serio a toda esa banda, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Honestly. Sí, particularmente, de nuevo reitero mi apoyo y mi support a creer que Poseidón sería un señor con chanclas en el siglo XXI. Claro que sí, porque si algo nos enseña Percy Jackson, o sea, ¿qué nos dirás mejor, Fer? Sería como todos los daddy issues que te genera ser como hijo de un dios, ¿no? Como Sí, o sea, el Poseidón. hecho de ser como un semidios y te genera un montón de daddy issues o de mommy issues, who knows. Bueno, o sea, sí, sí knows. Pero, pero sí te genera un montón y ves que son como padres horrendos y los niñitos crecen así de que súper traumados y, y de repente te das cuenta de que tienes de que 100 hermanos, ¿no? Y no eres el único semidios de Poseidón y así. Y, y sí, es intenso cuando descubren que de un momento tu papá también es mi papá o mi papá es un dios. Y Y justo eso me pregunto, ¿no generaba como que muchos conflictos dentro del campamento y así sí, estos morritos que se están conociendo, que no saben nada y de pronto es como, oh, turns out she's my sister?
Eso no generaba como Sí, es tensión. que dentro del campamento, o sea, había una cabaña para cada dios del Olimpo. Y entonces, pues, te hacían convivir con tus hermanos a fuerzas, ¿no? Es como de, porque, bueno, las pro eran como la de los tres principales, ¿no? O sea, la de Poseidón, la de Zeus y la de Hades. Esas eran como las cabañas pro. Entonces ya, si tú ya descubrías quién era tu progenitor. Y entonces te metían a esa cabaña con un montón de niñitos que también eran hijos de ese mismo dios o esa misma diosa. Y pues sí, era como de, no, yo soy mejor que tú. Y mi papá vino a verme y me regaló este escudo, ¿eh? ¿A ti qué te dio? Y todo ese tipo de cositas. Y de repente te das cuenta de que, un momento, el cíclope es mi hermano. Y sí, sí era. Y el caballo también, y el Pegaso también. Fun fact. Ay, no, qué intenso. O sea, me imagino que genera mucho desarrollo de personaje enterarte de esas cosas así como el juego de gemelas, ¿no? En plan de que, y entonces las dos nacimos en octubre 11. En plan, es que esto debe ser una revelación muy choqueante. No sé cómo le hacían esos niños, la verdad. No sé cómo le Sí, hacían. bueno, no era tanto la revelación, era más como la rivalidad entre yo soy el mejor hijo de Poseidón, yo soy la mejor hija de Atenea. No, así que había como que incluso una competencia, ¿no? Para ver quién era el más digno de les hijes. Sí, del amor del progenitor. Wow, y De turns llevar out que honor. ninguno. Shout out Al final ninguno. resulta que ninguno. ¿De qué? Ninguno, tu mami o papi. Ni eso, porque y las llamadas así de que este señor vino un día y de pronto jamás se volvió a aparecer. ¿Le suena? Sí, no, ¿Le es suena? que tenían de que su backstory y todos. Sí, era como de que no, entonces salí con tu papá como por 6 meses o así. Y sí había de que recuerdos y todo del el tiempo que tenían con los dioses y que no sabían que eran los dioses. Sí, todo un chismerío. Vayan a leer Percy Jackson. Qué bueno es Percy Jackson. Es que el chismecito familiar en plan de que y entonces él es tu verdadero padre y así es tan bueno, obviamente en Percy Jackson, porque ese tipo de cosas era lo que contaban los griegos todos los días, ¿no? Entonces, la mayoría de los problemas que tienen los héroes griegos que son semidioses, son problemas que dicen, es que yo ni siquiera, o sea, como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y realmente como que la única, o sea, como que lo que están pagando es ser hijo de Zeus, es ser hijo de Poseidón, es ser hijo de Apolo, de quien tú quieras, y que eso por consecuencia les va a desencadenar de que la ira de otros dioses que ni siquiera tenían vela en el entierro, pero de pronto es como de que no, yo no apruebo, yo estoy indignadísima, así que esto no se va a poder. Entonces, así como que te castigaban a ti por ser un semidios que ni la debías ni la temías. Y luego te ponían pruebas como a Hércules, o luego tenías que ir y pues, cometer actos de honor, en plan de que salvar una isla, derrotar un minotauro, o a veces terminaba siendo Medusa, entonces es muy gracioso como cada historia se va conectando, en plan de La que verdad es que los con chismes un chisme familiares que más familiar, disfruto en son los esencia. de Era, porque, entiendo sus celos, ¿no? Entiendo que debe ser muy frustrante que tu esposo te esté poniendo el cuerno con literalmente todo lo que se mueva. Pero, o sea, sus historias como de venganza son extremadamente épicas. También está como esta cuestión de que esta persona que no me ha hecho nada me cae mal porque su hijo es muchísimo más guapo que el mío o mucho más talentoso que el mío y por eso ahora le vamos a lanzar una maldición. Le vamos a hacer desarrollo de personaje de 3 tomos. Sí es, sí es. Súper sí es. Es que ya que metes a Hera en la conversación, yo quiero hablar un poco de ella. Porque a mí me parece que la historia ha sido muy injusta con Hera. O sea, siempre que ves como una historia acerca de Hera, te la ponen como que The Mad Woman, Así de que la que es la más vengativa, la que, uy, cuidado y estés de su mal lado, porque entonces no te la vas a acabar. O sea, Hera era la Regina George de, de su tiempo, ¿ok? Entonces,
yo entiendo como toda esta imagen así de que mujer con la que no te debes meter y cosas así, pero al mismo tiempo siento que descargan demasiado como que la responsabilidad de las acciones que comete Zeus en Hera, porque muchos de los problemas que genera Zeus acostándose con medio mundo, teniendo un chorro de hijos, son problemas que en muchos casos involucraban como cuestiones políticas y así, ¿no? De que, ay, no, ahora tienes que esconder a este hijo porque no es legítimo y ya no va a ser rey y cositas así. Entonces ahí era cuando Hera tenía que meterse y solucionar todas esas cosas de alguna manera. Sus soluciones no siempre eran tan buenas porque a veces simplemente se le ocurría de que, ay, pues mándale una serpiente al niño que lo pique y ya nos deshacemos de este problema. Pero a veces, como eran hijos del señor Zeus, los niños no eran tan fáciles de sacártelos del camino. Así que pues Hera tenía que seguir viéndola cómo solucionaba esas cuestiones. Y a mí no sé, como que me llama la atención porque Hera es literalmente la diosa del matrimonio. Es la diosa de la fidelidad. Y es una de las diosas como de la fertilidad, ¿no? Entonces, imagínate qué chamba tan difícil ser la diosa del matrimonio, tener que salvaguardar, así como que la gente te reza a ti para tener matrimonios sanos y felices y que tu esposo sea Zeus. ¿No te parece a ti una cosa que dices, o sea, yo qué hice para merecer esto? ¿No creen? Toda gatada. Ay, no, Pobrecita, qué la gatada, verdad. de verdad, qué Pero pues gatada. las ironías de la vida. A lo mejor es por eso que ella fue diosa del matrimonio, porque dijo, this is a shit. Y yo no quiero que todo el mundo viva lo que yo estoy viviendo. Me voy a convertir en una diosa para arreglarlo. Sí, a mí se me hace que sí, porque era así de que a las personas que le rezaban y la gente que tenía como que sus templos para ella, sí los trataba chido, entonces sí te convenía como encomendarte a Hera en ese sentido, porque incluso ya en Roma, ella toma un papel súper importante, tanto así que tres de los dioses principales en el Capitolio romano eran Zeus, bueno, Júpiter, Juno, Hera y Atenea. Entonces, pues good for her. Ella se mereció respeto y se merecía más que Zeus. Pero cómo terminó Hera con Zeus, pues bueno, de eso hablaremos más adelante. Y ya nada más quisiera preguntarle a Fer cuáles son sus personajes favoritos de Percy Jackson y pues como... Wow. Mis personajes favoritos de Percy Jackson son mi BFF Nico D'Angelo. Él es hijo de Ares, me cae muy bien. También mi favorita siempre fue Annabeth Chase. Ella es hija de Atenea, es el cerebro detrás de, de la gang de Percy Jackson. Me cae muy bien. Y sí, yo creo que ellos dos son mis faves. También me gusta mucho la bandita del campamento Júpiter. Leo. Leo es hijo de Hefesto. Y también Hazel, que Hazel es hija de Plutón, hermana de Nico. Sí, toda la bandita del campamento Júpiter me cae muy bien, excepto el Joffrey, no me acuerdo cómo se llama, pero es como Joffrey Lannister en, en el campamento Júpiter. Ese no aplica. No, es nefasto. Comprensible. Fíjate que no sabía de la existencia del campamento Júpiter, pero creo que it makes sense porque es muy fácil asumir que los mitos griegos y romanos son exactamente iguales o que las deidades son exactamente iguales. En su mayoría los mitos sí parecen como copias así muy similares, ¿no? De lo que contaban los griegos y luego cómo te lo contaban los romanos, pero yo creo que sí, la gran diferencia era como el valor que le dieron el pueblo romano a ciertas deidades más que a otras. Sí, se nota muy bueno. Es muy diferente y les atribuían cosas distintas, ¿no? O sea, no eran dioses exactamente lo mismo. Sí, o sea, por ejemplo, si comparas el campamento mestizo con el campamento Júpiter, en el campamento mestizo todo es como que más chill, más como hipioso y así. Y en el campamento Júpiter es de que aquí somos hijos de Marte, ¿no? Y los hijos de Marte son los más pro y tenemos aquí nuestra legión y todos vestimos con capas moradas y somos super badass. Entonces, sí se nota un montón de diferencia.
Lo cual tiene mucho sentido porque, por ejemplo, para los griegos, Ares, Marte, no era un dios que lo quisiesen muchísimo, y quisiera hablar como de este tipo de interpretaciones dobles porque, o sea, para los griegos Ares existía con un propósito no muy bueno, porque estaba tricky rezarle a él, porque si bien a lo mejor dices, es que estamos en batalla, estamos en guerra, necesitamos ganar, necesitamos a Ares de nuestro lado, el problema es que Ares se salía de control. Entonces, cada vez que tú llamabas a Ares a la batalla, iba a ser un mar de sangre, porque Ares no se controlaba. Ares era demasiado sanguinario, Ares quería ver muerte, destrucción, guerra, batalla, etcétera. Entonces los griegos como tal no eran super fans de tener a Ares en el campo de batalla, o sea, ellos consideraban que Ares aparecía en el momento en el que la batalla ya estaba muy densa, ya había muchas bajas, ya se estaba poniendo muy feo el asunto, entonces como que no les gustaba mucho verlo. Y esto está chistoso porque dicen que a los propios dioses del Olimpo tampoco les caía muy bien, pues porque era un tipo muy problemático. Entonces hay un mito en el que dicen que en realidad Afrodita como que lo empezó a amar un poco por compasión, de que veía que al vato todo el mundo le hacía el feo porque era bien beligerante. Entonces ella dijo como de que, oh, he's so stupid, I like it. Así que pues así fue como Afrodita como que se enamoró un poco de Ares en ese sentido. Y para los romanos, no, o sea, los romanos ahí se nota la diferencia como que en cuanto a civilización y cultura, de que para los romanos decían de que no, o sea, es que si tú tienes a Ares contigo, tú vas a ganar, tú necesitas a Marte de tu lado, si Marte está contigo, se rifas, o sea, vas a conquistar, vas a ganar, vas a tener la gloria que tú quieres, porque ellos asociaban mucho la gloria a eso, a la guerra. En cambio, pues los griegos, y sobre todo los griegos que eran como más proclives a el pensamiento ateniense, consideraban que lo más sabio no sería como invocar a Ares en la batalla, sino invocar a Atenea, porque Atenea también era bien beligerante igual que Ares, pero decían, pero she's smart, o sea, ella sabe cuándo hacer como que la movida, ella era la diosa de la estrategia, entonces al menos los atenienses la valoraban mucho por eso, ellos consideraban que con Atenea venían. O sea, no necesitaban tanto Ares, sino más bien necesitaban Atenea porque necesitaban estrategia en la guerra y necesitaban que la guerra fuera como funcional, no simplemente ganar la batalla y ya. Así que pues creo que ahí sería como algunas de las diferencias de cómo veían a Ares, por ejemplo. Pero igual sí hay mucho más dioses que tienen diferencias. Y así, entonces, es que qué agradable que el buen Rick nos haga este tipo de apéndices de notas al pie de página. Y otro autor que también es un nerd absoluto de la mitología, y no solo de la griega, igual que Rick, supongo que también tiene muchos estudios de otras mitologías, es Neil Gaiman. De hecho, Neil Gaiman es más especialista en la mitología como que nórdica, egipcia y así. Entonces, Neil Gaiman tiene también historias que son sobre mitología. Una de ellas es American Gods. American Gods es un libro y además también es una serie, la pueden ver. Y igual, o sea, recurre mucho a la onda de tener dioses antropomorfizados en la Tierra en el tiempo real y nos va contando como de acuerdo. En American Gods juega mucho con eso, ¿no? Así de que, ¿qué pasa con un dios cuando la gente ya no le rinde culto? Así que eso está muy interesante. También habla acerca de que pueden existir nuevos dioses modernos que a lo mejor no estamos tan conscientes, pero que al final de cuentas todo el mundo adora. Y no sé, Neil Gaiman tiene una aproximación también súper interesante a la mitología. Y además de American Gods está la de Los hijos de Anansi y Sandman. Entonces, esas son tres historias. Sandman también ya tiene una serie, así que pueden ir a checarlas. También son sobre mitología, no sobre mitología griega específicamente, pero tienen mucho que ver con los dioses y así. Y si quieren algo más católico, cristiano, así más de perreo del inframundo, vayan a ver Good Omens, también muy buena. Y pues bueno, esos serían como nuestros escritores de confianza, nerds mitológicos, pero tenemos también el webtoon de Lore Olympus, que ya nos hablaba Dana. Entonces, ¿de qué se trata Lore Olympus, Dana? Cuéntanos así como... El resumen es que Lore Olympus es basically
todo el chismerío de los dioses griegos, pero contextualizado en el siglo XXI. Así que, pues es el Olimpo, pero con Instagram y Wi-Fi y Ferraris por todas partes. Está muy interesante porque si bien hay partes que son ficción, mucha de esa ficción está basada en mitos reales, entonces para que de repente puedas entender tú las relaciones de los personajes, van contando cosas que, in fact, según los griegos, sí pasaron, y entonces es una muy buena manera de que tú puedas ir aprendiendo poco a poco historia, mitología de los griegos. Y está muy cool que la autora le da como que sus propios giros para que la historia sea como muy interesante, muy adaptada a la época y con situaciones que puedas entender en vez de chutarte 500 tomos de la Ilíada, de la Odisea y etcétera. Entonces está muy cool. Además, las paletas de colores que maneja hace muy sencillo que tú como que puedas topar qué personajes son familia. Entonces está bastante cool. Eso está bien padre, creo que es un plus visual, ¿no? Así como a nivel de diseño, está muy chido que solamente viendo los colores de cada personaje te des una idea de cuáles van a ser las relaciones entre esos personajes. Por ejemplo, Lore Olympus aplica la de usar como tonos, dirías como que son monocromáticos como para ciertos personajes, en plan de que unos son todos rosas, unos son todos amarillos, todos morados y así. Bueno, un detalle importante de Lore Olympus es que nos está contando toda esta historia, todo este chismecito de lo que hacen los dioses, pero en el contexto de un retelling de la historia de Hades y Perséfone, ¿no? Entonces nuestros protagonistas son Perséfone y Hades, y o sea, ya nada más de ver como que el visual del cómic, te puedes dar una idea de cuáles van a ser las relaciones de los personajes, no solo familiares. Por ejemplo, todos los hijos de Zeus y Zeus son como moraditos, lilas, magenta. Es como la paleta de colores que maneja la bandita que está relacionada a Zeus. Pero también como que maneja colores complementarios para establecer sus relaciones, en el sentido de que la esposa de Zeus no es morada, es amarilla, ¿no? Entonces como que el amarillo y el morado se complementan. Luego, Hades, antes de que ocurriera toda su historia con Perséfone, tenía una novia bien tóxica que se llama Minte, y Minte es así como roja. Entonces, Hades es azul, Minte es roja, así que hacen como que mucho contraste esos dos personajes. Y luego tenemos a Perséfone, que ella es como que rosa fuchsia vibrante, así que cada vez que Perséfone está en el inframundo, Rachel Smith, la autora, lo dibuja así como con tonos azules, y cada vez que está Perséfone en alguna parte de la viñeta la ves así como que en cualquier punto de distancia, porque es el único punto rosa en toda la escena. Así que visualmente es muy lindo, ¿no? Y tiene unas transiciones bien padres, en plan como el cómic se lee en vertical. No, hay una versión impresa, pero honestamente no sé cuál sea la experiencia leyéndola en la versión impresa, porque tengo entendido que tuvieron que cambiar ciertas viñetas, en el sentido de que hay viñetas que tienes que leerlas así como en horizontal, como de arriba hacia abajo, para que vayas viendo cómo va desencadenándose todo. Así que supongo que eso se tiene que cambiar, ¿no? Ya que lo estás así haciendo en una edición, pues Sí, pasada, tienen que hacer normal de toda todo la el vida, ¿no, Dana? rediseño de formatos y a lo mejor encoger, agrandar o hasta cortar las escenas. Y también les tienen que cambiar el color porque la configuración del color que tú ves en la pantalla no es la misma que se imprime. Así que de que cuando compres la versión impresa, los colores no sean como que tan vibrantes y no te vaya a dar como que la misma vibe, precisamente porque es como volver a hacer el cómic otra vez. Entonces, pues, en este caso, a pesar de que yo siempre soy team cosas impresas, me quedo con la versión de los webtoons. Que se lee como de manera muy orgánica, mirarla así como el webtoon. Lore Olympus, la verdad, fue mi primer webtoon que leí, es literalmente mi webtoon favorito, me encanta, y yo estoy actualizada con el chisme, así que les puedo contar algunas cositas que han Pero pasado antes que en Lore eso, Olympus y por qué deberían leer Lore me Olympus. gustaría dejar el comentario que obviamente leímos Lore Olympus por Alex. Así como la mayoría de las cosas en este podcast, leímos por Alex.
True, pero yo me rendí muy early on en el proceso, como muchas veces. I'm so sorry. Don't worry. Comprensible. Además, ni siquiera iba como la mitad de la primera temporada. No sé, yo creo que ya llevaba varios episodios de la primera temporada cuando lo empezamos a leer. O sea, ya tenía tiempo que se estaba publicando. Entonces, a veces es un poco más difícil empezar con webtoons que ya llevan muchos episodios y que no han acabado porque es como que los lees todos de un jalón y luego ya no hay nada. Entonces, creo que eso le pasó Y a es Dana, eso, ¿no, Dana? que me gusta leer puras cosas que estén terminadas, porque yo no tengo la paciencia de estar como semana a semana esperando a que salga un capítulo, que a veces puede ser súper largo y a veces pueden ser de que 4 paneles. Entonces yo no puedo con esa decepción ni con la intención, porque te voy a dar un ejemplo. En su momento estaba yo leyendo este de True Beauty. Y en ese point de mi vida como que yo estaba muy interesada en el webtoon y muy interesada en el maquillaje y me encantaba, ¿no? Pero pues somehow 2, 3 años después, pues ya no soy la misma persona, ya no tengo la misma cantidad de tiempo para dedicarle pues al webtoon y a lo mejor los temas que me llamaban muchísimo la atención hace 3 años ahora me parecen completamente indiferentes. Entonces, ese es mi problema del por qué no puedo seguir historias a largo plazo. Es como de ya, tiene que ser como máximo un año para que yo siga estando como que en sintonía con el tema, con la trama, con los personajes, etcétera. Y siento que esto mismo va a pasar con The Remarried Empress, porque same, o sea, la historia es como súper larga y tengo entendido que ni siquiera la novela escrita está terminada, mucho menos van a terminar el webtoon y aparte le quieren hacer una adaptación de drama, entonces dije como no, ya, es too much. Nada más quiero ver la boda de Henry con Javier y ya, me olvido de eso. Que necesito avanzar. Es que eso creo que es lo más tricky de los webtoons. ¿Tú consideras que a lo mejor el clímax de la historia va a ser cuando lleguen a un punto en específico? Ponle en este caso la boda de Henry y Navier. Pero turns out que para llegar a ese punto vamos a tener que pasar por muchos episodios que no sabías que necesitábamos para llegar ahí. De hecho, el ejemplo de la emperatriz divorciada es bueno porque tú crees que vamos a empezar de que sí, divorcio, esposo nuevo, vida nueva, adelante. Pero antes de llegar ahí, necesitas mucho contexto, ¿no? Ya después la historia se explica por sí sola de por qué necesitas todo ese contexto, pero creo que esa es una fórmula muy común en los webtoons, como que contarte un poquito de lo que vas a ver en el futuro en los primeros episodios y ya después te alargan un poquito el chicle así de que cómo vamos a llegar hasta allá. Entonces, básicamente con Lord Olympus, pues como que lo que todo el mundo estaba esperando era de que ver básicamente cómo se enamoraron Perséfone y Hades y la historia tal cual del rapto de Perséfone. Entonces, es interesante que quisiera como que la autora adaptar una historia romántica acerca de estos dos personajes porque la mitología y como que las fuentes nunca se han puesto de acuerdo si el mito del rapto de Perséfone fue como que un capricho, un poco de venganza por parte de Hades hacia sus hermanos, porque como contexto, Hades es el hijo mayor de Cronos y Rea, que es como los papás de toda la banda, todos los que son hermanos de Zeus, ¿ok? Pero el problema es que Hades, como fue el hijo mayor, él fue el primero que fue como víctima de la profecía que tenía Cronos de que uno de sus hijos lo iba a destronar. Así que Cronos se comió al pequeño Hades. Y pues básicamente Hades fue como que de los dioses el que vivió más tiempo encerrado dentro de Cronos, del titán. Y pues esto generó que al final cuando Zeus saca a todos los hermanos del cuerpo de Cronos, Hades es el último en salir. Y nada más por el hecho de que él fue el último en salir, Zeus asumió que entonces, como él llevaba más tiempo en la tierra afuera y él fue el que derrotó a Cronos, entonces él es el hermano mayor, pero en teoría Zeus es el hermano más chico. ¿Me entienden, no? Entonces como que Zeus asume que él es el hermano mayor, así que él tiene el derecho, bueno, evidentemente él tenía, pues como que le tocó repartir las tierras porque pues él fue el que ganó la guerra, así que whatever. Pero la cuestión es que a Hades lo dejaron así sin nada, ¿no? En plan de que Zeus se fue al cielo,
Poseidón se quedó en el mar y a Zeus lo dejaron en el inframundo. Entonces hay muchas teorías de que en realidad lo que ocurrió con Perséfone es que como ninguna de las diosas quería casarse con Hades porque nadie quería vivir en el inframundo, entonces él dijo, pues a mí no me va a querer nadie, yo voy a escoger con quién me voy a quedar. Entonces fue como que escogió a Perséfone y ya, ¿no? Entonces esa es una de las versiones, y otra de las versiones es que después de que Perséfone llega al inframundo, ella sí se enamora de Hades y sí quiere ser la reina del inframundo porque, mind you guys, que el nombre de Perséfone significa la que trae la muerte. Así que es una deidad en la que no solamente desde su nombre se le reconoce como diosa de la primavera, sino que también su nombre griego indicaba que tenía un contacto muy cercano con la muerte y el inframundo. Entonces mucha gente dice que a partir de su cambio de nombre y ese tipo de cositas es que pues darían indicios de que Perséfone sí quería estar en el inframundo, así que I don't know. En general creo que el fuerte de Lore Olympus es explorar como que esa versión de la historia en la que Perséfone verdaderamente quería ser la reina del inframundo y por qué quería ser la reina del inframundo. Y es increíble, o sea, es increíble ver cómo llegamos de que Perséfone sea como que la chica nueva del barrio en el mundo de los olímpicos, la que no sabe nada, la que venía de la tierra, la que literalmente la trataban como la pueblerina que no sabe nada, y termina siendo como que aquí la reina, dueña y señora del inframundo. Es impresionante el viaje que hace Perséfone en ese camino. Y la relación que construye con Hades verdaderamente es súper, súper bonita. Así que pues recomendamos muchísimo Lore Olympus de Rachel Smith. Y pues ya creo que nada más quedaría hablar como de nuestros personajes fab de Lore Olympus. Entonces, de los que se acuerden, cuéntenme cuál les gustó o cuál les llamó la atención, así como Creo que que en cuanto a diseño. ¿Cómo se llama el amigo amarillo? ¿Es Apolo? ese es Helios, ¿no? ¿El amarillo? Ajá. No, ¿Es Helios? ajá, Helios, sí. That one, I like him. De mi caso. Gracias. Helios is such a nice guy. Solamente Por digo. diseño y ¿Y por tú, Ana? personalidad y por existir. Eros. Eros me encanta, pero también por la actitud me gusta Demeter. Y ay, no me acuerdo cómo se llama el de color rojo. Ajá, ellos son mi top 3, Hermes. como mi squad. Thanatos también me cae bien, o sea, no desarrollé mucho como su personaje en la lectura que yo tuve, pero me cae bien, me da buenas vibes. Thanatos y So Good, o sea, me encanta. Mis favoritos son como la triple H, como les conocemos actualmente, son como Hades, Hermes, Hécate, son mis 3 personajes favoritos de todo el cómic. Pero también me gusta mucho Perséfone, realmente le he agarrado mucho cariño a Perséfone a lo largo de la historia y a Hera, por supuesto. Y pues bueno, yo creo que si una moraleja me deja Lore Olympus en general como historia es que Hades deserves better. Entonces, ahora vamos a pasar a la bonita parte del episodio en la que hablamos acerca de nuestros mitos favoritos y así, y en particular hablamos mal de Zeus porque, why not? Entonces, vamos a comenzar contando algunos de nuestros mitos favoritos. Yo diría que uno de mis favoritos, así como de los que me tiene más enganchada, es definitivamente la historia de la titanomaquia. Creo que no se puede entender al personaje de Zeus y a la dinastía de los 6 traidores, que es como mi nombre favorito para esta banda, sin la historia de la titanomaquia. Y eso, bueno, les voy a contar. Yo me adentré como a esta historia en particular, a este mito, porque, no sé, como que un día me pregunté a mí misma de que, o sea, pero ¿cuál era como la explicación que daban los griegos acerca del origen del mundo y del universo? Porque si tienen un dios como para cosas súper específicas, para eventos naturales que explican así como de que una cosa en particular de cómo funciona la naturaleza y etcétera, yo dije, pues seguramente los griegos se preguntaron en algún momento de su historia cómo fue que surgió el universo, ¿no? Entonces, el universo no surge con la titanomaquia, no surge con Zeus construyendo el Olimpo, sino que
hay como una versión así como súper larga, pero pues voy a intentar resumirla así como lo más que pueda. Entonces, de acuerdo a la que yo entendí cuando hice mi investigación de cómo explicarían los griegos que existe como el universo y todo, es que primero hubo como que dio dos dioses originales y esos dos dioses originales fueron como los que crearon el universo, ¿ok? Solo vamos a decir que crearon el universo ese concepto. Entonces era un dios como entendido como masculino y una diosa entendida como femenina. Entonces, el primer dios, así como el original, fue Urano y la diosa que fue como su pareja fue Gea o Gaia, ¿no? Entonces, estos dos dioses crearon así como buena parte del universo y todo cool, y tuvieron hijos. Entonces, los hijos de Urano y de Gaia son los titanes. Y de esos titanes hay un hijo en particular que resultó ser como que muy poderoso y muy fuerte, que es Cronos. Entonces, apparently, Cronos ya tenía ¿cómo decirlo? Al- pues como que ¿Profecía? la profecía. Justo, profecía, eso. Lo que nos arruina a todos en Grecia, las profecías. Cronos ya tenía la profecía de que él iba a derrocar a Urano. Así que eso hizo, él se alió como que con otras fuerzas naturales, o sea, para ese momento ya existían otros seres aparte de los titanos, había como que gigantes y otras cositas, entonces derrocaron a Urano y etcétera. Entonces ahora como que el nuevo rey del mundo era Cronos, y Cronos desposó a su hermana Rea. Entonces, entre Cronos y Rea, los dos titanes, ojo con la parte de que son titanes, porque si se acuerdan de lo que les contábamos de las lunas y de los soles, los titanes vendrían siendo como que lo que los dioses entienden como un planeta, ¿sabes? O sea, como que los titanes eran entes muy grandes, así que podrías imaginártelos como que son prácticamente cuerpos planetarios en sí mismos. Así que pues con los titanes, Cronos y Rea, viene ahora sí que la dinastía de los hijos que vamos a conocer como los 6 traidores. Y el primer hijo de Cronos y Rea es Hades. Y bueno, como Cronos ya había tenido la profecía de que iba a derrotar a su padre, pues resulta que el otro lado de la profecía era de que, ok, ya derrotaste a Urano, ya te hiciste con el poder del universo, pues ¿qué crees, mijo? Vas a tener que pasar batuta porque cuando tengas un hijo, ese hijo te va a derrotar y pues tú ya no vas a ser el rey de todo lo conocido. Así que pues Cronos dijo, Nel, yo no jalo, yo estoy aquí muy a gusto, gracias, entonces, hijitos no. Pero Cronos como deidad que es, no tenía un control parental muy estricto ni una planificación familiar así como de que digas, uy, qué exigente. Así que terminó teniendo hijos con Rea y dijo, pues ni modo, me los voy a tener que comer porque no se va a poder. O sea, yo no puedo tener hijos, no puedo arriesgarme a que me maten, no puedo. Entonces, lo que hizo fue quitarle el niño a Rea y se comió al pequeño Hadesito. Esto se ve en Lore Olympus, es una parte muy importante de su personaje, así que por favor entiéndanlo. Se come a Hades, luego tienen otras 3 hijas. Tienen la primera que es Hestia, la diosa como de del fuego y de la castidad. Después de Hestia viene Demeter, que sería la diosa de la agricultura, y después de Demeter viene Hera, que es la diosa del matrimonio y así, ¿no? Entonces, a esas 3 hijas también se las come. Y luego de eso tiene otro hijo, que es Poseidón. Poseidón, que va a ser el rey el dios del mar. Se lo come también, por supuesto. Pero ya al final, Rea dice, no, ya basta, yo no puedo seguir así. Entonces vuelve a tener un hijo, pero este hijo lo esconde en una cueva y hace que su papá jamás se entere que existe este pequeño bebé, y ese pequeño bebé va a crecer, se va a poner súper fuerte y va a derrotar al gran titán, y pues el hijo es Zeus. Entonces Zeus
crea todo un plan para poder sacar a sus hermanitos del cuerpo de su papá y pues por fin derrotarlo, ¿no? Entonces para hacer todo eso se alió con muchas criaturas de la tierra, entre ellos los gigantes, y ya entre todos le echaron Monterrey a Cronos, y una vez que Cronos pues vomitó a sus hijos, realmente no hay mejor forma de explicarlo porque eso fue lo que pasó. Una vez que ya estaban todos libres, pues encapsularon a Cronos en el Tártaro, y la persona que fue encargada de vigilar a Cronos fue de hecho la persona más torturada por Cronos, Hades. Entonces, ¿ustedes creen que era justo que Hades, que fue la persona que tuvo que estar más tiempo existiendo dentro de Cronos, era como quien vigilara su celda por toda la eternidad? No estoy segura si es justo o no. ¿Ustedes qué opinan? No, no creo, fue demasiado. Es demasiado para Hades. O sea, literal le echaron la bolita, ¿o no? Sí, Pero ahí bueno. sí fue como de, bueno, tú fuiste el mayor, bueno, vas. Nunca le Ajá, diría a nadie que tú fuiste el mayor. sí, ¿no? Es como de que, o sea, sí fuiste el mayor en teoría, pero eso no significa que que tú vayas a ser el rey de los cielos, eso no significa que tú vas a ser el rey de la tierra. Entonces, te quedas en el inframundo, ¿no? Y ahí vigilas al viejito, así de que ahí lo cuidas. Entonces, pues bueno, al buen Hades le tocó vigilar al Cronos, al Don. Y en el Tártaro terminó yendo pues muchos otros enemigos de Zeus, porque a partir de eso como que Zeus en otras ocasiones también llegó a tener como problemas con gente que se le salía de control, con gente que quería destronarlo, así que a muchos de sus enemigos también los envió al Tártaro, pero la mayoría solamente eran como que titanes que quedaron como relegados a segundo rango, ¿no? Entonces, en parte por esta onda de la titanomaquia y de cómo se unieron las fuerzas de todos estos dioses olímpicos para derrotar a los titanes, es por eso que les contaba que cuerpos celestes, como entenderíamos a Helios o a Selene, ya no serían como deidades tan importantes o como de primer rango, sino que simplemente son guiados por dioses olímpicos, llámense Apolo, llámese Artemisa, para cumplir como que con sus tareas de llevar sol y llevar luz a los humanos, ¿no? Entonces, no sé, la historia de la titanomaquia me parece muy interesante porque explica un poco de las relaciones de los personajes después, y también explica por qué hasta cierto punto Zeus era más favorable a sus hijas que a sus hijos, porque en el fondo de su mente él tenía miedo de que le fuera a pasar lo mismo que a Cronos. Eso a mí se me hace como súper interesante. Which doesn't make sense porque tuvo un chorro y dos montones de hijos. Like, guay, literal, Ay, con todo lo que se moviera. así como que si de verdad le preocupaba la condenada profecía, pues como que le hubiera pensado dos veces, ¿no? Antes de que, uy, sí, la vida loca, 1000 hijos, un hijo por aquí, un hijo por allá. O sea, Zeus, por El favor, Zeus. control natal del Olimpo me tiene, wow, impactada. Muy del siglo Ah, XXI, la verdad. es muy raro, o sea, no podría decirte cuáles eran como que los métodos de control natal en Grecia porque I don't know, pero había muchas deidades dedicadas como que al matrimonio, a la castidad, a la fertilidad, a todas esas cosas. Entonces, yo intuyo que los griegos sí que sabían, así como de cómo llevar todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo creo que pues les pareció que el principal atributo de el Señor, Padre de los cielos, iba a ser que pues, no sé, le gustaba dejar hijos por ahí. Otra cosa interesante de Zeus y de toda esta bandita es que pues ellos terminarían siendo como lo que conocemos los olímpicos, y con él llegó como que la siguiente generación, que fueron como sus hijos que tuvo con Hera, sus hijos que tuvo con otras diosas, algunos tuvo hijos con algunas titánidas, lo cual es interesante, y también tuvo hijos con ninfas, con humanas, con animales, con seres Con mitológicos, todo lo que se moviera, con con todo lo que todo. se moviera. Piensa en algo, se mueve, Zeus tiene un hijo con eso. Exacto, así de que puedes pensar en cada ser que existe en el universo, y en algún momento Zeus anduvo por ahí, así que no una imagen muy agradable, no gonna lie.
La verdad no me sorprendería que en algún multiverso Barbie fuera hija de Zeus. Pues de hecho, no sé si Barbie tenga algún multiverso en el que ella sea una diosa, pero probablemente puede ser. Barbie podría ser nuestra Afrodita moderna, I guess. Y así, entonces, básicamente creo que lo que más me molesta de Zeus es que es el tipo de vato que es como de que, oh no, I have a problem. I'm gonna make it everyone's problem. O sea, si Zeus estaba lidiando con algo, significa que todos estamos involucrados con ese algo. Lo cual no es muy justo porque recordando de nuevo a Hera tenía como que resolver sus business por separado. O sea, le critican mucho sus métodos, evidentemente, pero al mismo tiempo es como que nadie más se metía a apoyar a Hera. O sea, en pocas ocasiones creo que fue Ares el que de vez en cuando intercedía por ella. A veces también Hefesto intercedía por ella. Entonces, no sé, creo que todo el mundo le ponía demasiada atención al señor Zeus, pero bueno. Otros datos interesantes que la gente no podía subir al Monte Olimpo, porque decían que era como muy alto, entonces que si subías, llegabas al cielo y pues, ¿cómo? Lo- Claramente no Si estaba en el subías te Empire daba un State. infarto. Pues sí, ¿no? Tiene sentido, si subes ya no bajas. Pues sí, todo el mundo decía, ay, pues es que llegaste al Olimpo, pues ¿cómo vas a bajar si llegaste al Olimpo? Pero es verdad, tal vez eso era lo que pasaba, ¿no, Dana? De que ya no bajaban como por otras cuestiones. Y la gente era de que no, ya llegó al Olimpo. Y así, entonces, ese sería como uno de los mitos que traigo hoy, pero Dana me contó el otro día un mito muy bonito que tiene que ver con las musas y bellas artes, entonces cuéntanos esa historia, Dana. Bueno, pues resulta ser que el otro día, entiéndase por el otro día, cualquier día entre la caída del Imperio Romano de Occidente y hoy. Así que el otro día fui a Bellas Artes y se supone que ellos tienen una especie como de recorridos gratuitos, donde te meten a la sala principal y te cuentan pues la historia del Palacio de Bellas Artes, curiosidades y cositas así. Bueno, en la sala principal resulta ser que pues, hasta arriba, ¿verdad? Em, hay un palafón de teatro, acá conocido como vitral, pero es un plafón de teatro. Ah, un plafón de teatro. Y pues, basically, les digo, es un vitral, pues hecho con cristalitos y todo, donde en el centro se supone que se encuentra Apolos. ¿Por qué Apolo? Porque I don't know why se constituyó como un dios del arte y un dios de la música. Cosa con la que no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno. Y en este vitral, él está en el centro junto con pues indumentaria que indica su posición como dios y sus habilidades y sus dones y todas esas cosas, pero alrededor en un círculo se encuentran las 9 musas de la mitología griega, que en concreto son, o al menos se supone que son, Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Polibnia, Talía, Terpsícore y Urania. Se supone. Eh, Cada musa se supone que tiene asignada como una especie de don o misión o cosa con la que te favorece. Y se supone que si tú tienes como que el favor de esa musa en esa específica área a la que esté designada la musa, te va a ir muy bien en la vida, ¿no? Basically. The fact es que estando ahí, el señor que estaba dando el recorrido nos contó que aparte de ponerlo ahí por razones arquitectónicas, estéticas, culturales, bla, 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 supone que si tú estás dentro de la sala, debajo de ese vitral, tú puedes decir de manera rápida los nombres de las 9 musas sin equivocarte, sin tartamudear, sin trabarte. Eh, Se supone que Apolo te va a bendecir, igual que las 9 musas, y que todo te va a salir bien en la vida y vas a tener gracia y fortuna y talento para las artes. Por desgracia, eso me lo contaron después, así que ya a mí no se me concedió mi deseo.
Y solamente lo puedes hacer así como de que el día que ves por primera vez el vitral o si regresas de nuevo y ahora sí ya estás lista, sobres con los nombres de las 9 musas, ya lo puedes pedir. No, Amix, es una oportunidad de una sola vez. Te equivocas una sola vez y ya, bye. Además, también es muy difícil estar justamente como que debajo del vitral, que tienes que estar como que en un pasillo muy concreto, you know. Después también de aquí a que te toca como determinado asiento o así, pues está difícil. Y fun fact que en ese vitral, debajo de cada musa está su nombre escrito, pero tú estás ahí quedándote como con cara de abeja en B-Movie, así de ¡oh! Viendo los cristales y no le pones la atención que se merece a cada nombre de las musas. Y aparte están escritas como con una tipografía bastante peculiar, entonces sí cuesta un poquito de trabajo leerlo, un poquito de trabajo pronunciarlo, entonces pues no se vale. Mi consejo es, aprenden los nombres de las 9 musas de memoria, bien y corrido, practican y luego ya van a Bellas Artes, ponen debajo del vitral y entonces ahora sí ya piden su deseo y se les concederá buena vida, buena fama, buena fortuna y talentos y demás. Acuérdense no equivocarse, amigos. Yo digo que hay que hacer una cancioncita así con los nombres de las 9 musas, en plan como la cancioncita de los planetas para ya tenértelas así de memoria, en orden y bien pronunciadas, ¿no? I mean, it could be a good idea. Yo creo que sí, porque además no estoy muy segura de en qué orden están ellas puestas en ese vitral específico. O sea, sé que están O sea, ahí. tiene que ser en el orden en el que está en el vitral. Of course. Ay, ¿Tú qué crees no. que iba a estar así Es bien fácil? dificilísimo. Yo dije, ay, pues va a llegar y voy a decir las 9. Sí, pero no sé exactamente en qué posición estén cada una. Y lo peor de todo es que alguna vez yo compré de esos boletos como baratísimos, esos que te ponen de que literal hasta el techo. Sí tomé una foto como que del techo, pero justamente no enfoqué a las musas, enfoqué solo a Apolo. Entonces como que China y otra oportunidad desperdiciada. Rayos. Porque además, ¿qué tal si en el vitral vienen sus nombres en griego? Yo no sé leer griego. Ay, sí, no. Ahí tengo que confesar que barqueaba mucho en mi clase de etimologías grecolatinas. No llegué para tanto como para poder leer los nombres de las 9 musas así en griego de corrido. Híjoles, está difícil. LOL. Sí están escritos ahí y según yo, o sea, sí se pueden leer, pero es que también está el fact de que si lo quieres leer, pues tienes que tener muy buena vista. No todos estamos bendecidos con ese talento. Habemos quien usamos lentes y estamos medio ciegos, you know. Eso es claramente una piedra en el camino que puso Apolo a propósito, porque Apolo era el dios de la visión, o sea, literalmente el vato predecía el futuro, así que ¿En serio? No. solamente bendice a los no miopes, al parecer. No. Bueno, pero ya ni modo, ahí se saben el hack, amigos. Si quieren ir a pedir sus deseos, pues vayan, practíquenle. Sacrifiquen a otra persona que les lleve una foto del vitral y así ya ustedes practiquen. Sí, sacan su acordeón. Y si el deseo se les cumple, por favor, coméntenos en los comentarios del video de este podcast o en nuestras redes sociales, por favor. Nos interesa mucho saber si alguien fue bendecido por Apolo o no. Entonces, pues muy buena historia, Dana. Muchas gracias. Thanks y muchas gracias al señor de los tours de Bellas Artes que nos la contó, ¿verdad? Buena onda, pero ojalá me lo hubiera contado antes y me hubiera esforzado más. Sí, ojalá hubiera dejado así como tarea, ¿no? Antes de hacer tu recorrido, te recomendamos que investigues esto. Y ya, ok. Que justamente eso es como el truco, you know, porque dice como, ahí están escritos los nombres de las musas griegas, ¿quién puede decirlos todos? Y ahí estás tú, na, 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 na. O sea, así como súper lento tratando de ver qué dice, y después te dice, bueno, pues si alguno de ustedes los hubiera dicho de corrido y correctamente y en el orden en el que están, hubiera pasado esto. Y entonces tú dices como, no, me hubiera dado eso hace 5 minutos y le prometo que me hubiera esforzado muchísimo más. Deberíamos hacer así el audio. Ándale. Ok, hacks. Te También eso digo, hay nos da que hacer muchos la likes cancioncita. en TikTok. Imagine that. Yo digo que hacemos la cancioncita, la volvemos viral en TikTok
y a todo el mundo a pedir sus deseos, claro que sí. Nice. Los Tusos Pues bueno, Violin pudieron, nosotras, ¿por qué no? O quién claro. sabe, tal vez nos caiga la maldición de las musas, se haga contraproducente. O sea, como de no, han compartido el secreto, ahora les caerá la maldición. Y No seremos puede así ser, no. súper incompetentes. No me quiero Oh, arriesgar no. a la ira de las musas. Pues que yo sepa, ellas no eran muy vengativas. El que era bien especialito era el Apolo, pero las musas eran buena onda, según yo. Eso dicen. Pero bueno, ¿quieren que Hablando de les Apolo, cuente? Ajá, cuéntanos, Alex, ¿quién es nuestro personaje griego favorito menos favorito? ¿Y por qué? Apolo, claro que sí. Y guay. Bueno, es que ya hablamos de él mucho, ya contamos, ya tenemos así todo un rant escrito en el episodio de los soles de por qué es como que sí creemos que es buena onda, pero al mismo tiempo creemos que no. En Lore Olympus, spoiler alert, el personaje de Apolo es absolutamente detestable, entonces pues como que no contribuye mucho a nuestra causa. Pero hay otros personajes que sí nos caen chido y uno de esos personajes sería el buen Hermes. Hermes sí es chido en general. O sea, Hermes es dios de muchas cosas. Yo no sabía, pero Hermes resulta que lo conocían tanto por ser de que el chismoso del pueblo, que literalmente Hermes es uno de los dioses de la narrativa y de la comunicación. Entonces, si necesitan ser periodistas o cositas así, pues recuerden a Hermes, porque Hermes era el dios que iba y comentaba los chismes de todo mundo, entonces Hermes es muy chido por eso. Y Hermes tiene también una relación como muy directa en el inframundo, porque si bien se la pasaba de aquí para allá siendo el mensajero de los dioses y living his best life, también le tocaba a veces guiar a las almas por el río Estigia, que es como el río que conduce al inframundo. Entonces él tenía que llevar algunas veces las almas de los humanos a ese río y pues ya que llegaran al Hades. Pero, o sea, esto es algo que quería comentar hace rato, pero es curioso que todo el mundo ubica a Hades como el dios pues, del inframundo y así, pero eso no significa que él era como que el único dios así de que de la muerte per se. Entonces, los griegos tenían muchas deidades como asociadas a la muerte y era como a distintos tipos de muerte, lo cual es bastante interesante. Entonces, uno de ellos es Thanatos, esa es como una de las deidades que se les asocia literalmente como la muerte así terminante. Pero Thanatos tenía hermanas y cada una de las hermanas corresponde a un tipo de muerte diferente, lo cual es como súper chistoso. Y también tenemos a Hécate, la diosa de la brujería, así como que tenían una diosa bruja, ¿puedes creerlo? O sea, Hécate, la reina del Halloween, I love her. Entonces, pues sí, esos dioses nos caen bien, a mí me agradan esos dioses y tengo que decir que otra de las atribuciones que tenía Hades, además de ser el dios del inframundo, es que era el dios de la riqueza. Muy poca gente lo recuerda, pero Hades era el dios de la riqueza y de como que las joyas preciosas, pero en parte dicen que por eso como que a los muertitos les tenían que poner de qué moneditas en los ojos, porque Hades sabía que la muerte es un business, entonces no entrabas de agrapa, no entrabas de agrapa, tenías que pagarle tu pasaje al barquero y si no llevabas tus moneditas, no entrabas. Entonces, ojo ahí. Hazel, que es la hija de Plutón, igual tenía como que el poder de sacar piedras preciosas de la tierra. Estaban malditas. Oh no, ella o sea, queriendo ser como la Crystal Gem original y de pronto es como, pero está maldito. No, qué mala onda, la verdad. Pero ustedes díganme qué personajes de la mitología griega les parecen ok a veces. A mí me parece chistoso que hayas mencionado a los del inframundo, porque yo también iba a mencionar a alguien, bueno, a unas personitas del inframundo, que no son diosas en sí, pero son como más de mis faves. Son las Moiras, porque me encanta el concepto, Amazing. right? Es que si lo piensan, son hasta más poderosas que Zeus.
Zeus ni siquiera podía interferir con lo que las Moiras ya habían dicho. Y eso me parece súper fuerte. Súper fuerte. Es como de, dude, literalmente están como que tejiendo el hilo de la vida y ya, o sea, no hay más. Y está padre porque ellas, bueno, se supone que son las hijas de la noche. Hay como una versión en la que se supone que son Sí, es la literal titánida hijas de Nyx. Nyx, pero también otras personas que dicen que son hijas de Zeus y de Temis, que Temis es la diosa de la justicia. Pero me parece una bonita interpretación. No porque esté Zeus, sino porque está Temis y es como de, claro, la justicia y la muerte y el hilo de la vida. Y eso me gusta bastante, pero está más cool decir que son hijas de la noche. Y son tres. La primera es Cloto, que es la hilandera, y ella está encargada del nacimiento. Después está Akesis, que ella es como que la que más trabajaba. Ella es la que y es la que teje literalmente toda la vida. Y después está Atropo, que es la inevitable, y ella es la que corta el hilo y ya valiste. Y dicen, bueno, los mitos, eso que ellas crearon el alfabeto griego. I don't know, I'm not sure about that. Pero aún así, estaría cool que hubieran creado el alfabeto griego. Y yo no sabía que en la antigua Grecia, como que dabas con el bebé cuando tenías un bebé, como que tenían un periodo de prueba los bebés y decían si los acogían o no en la familia. Y por eso dicen que las mujeres aparecían de 3 a 5 días después de que nacía el bebé, como para ver su destino. Me parece todo muy spooky. Así me gusta. Es que considerando todas las cosas que podían salir mal en los primeros años de vida de un ser humano en ese tiempo, lo entiendo un poquito. Fíjate que las Moiras, creo que yo también creo que son como unos personajes súper interesantes, y ahora que mencionas que son hijas de Nyx, eso también creo que las hace en algunas versiones hermanas de Thanatos, porque Thanatos también es hijo de de Nyx, la titánida. Sí, se supone que ellas le dicen a él de que, oye tú, hey, llévate a esta persona. Y ahí va Thanatos a hacer. La verdad es que Thanatos es chido, pero al final de cuentas es como muy hombre asalariado, en plan de que tú ve a hacer esto, esto y esto. Y el de que, chale, ya voy. O sea, Thanatos es una de esas deidades de la muerte que no tiene como que el poder jerárquico que debería tener una deidad de la muerte, ¿sabes? Es como de que él no es el jefe, él no hace la decisión, él solamente va, hace el trámite y se larga, ¿no? O sea, él sería como más parecido a una parca que a una muerte como deidad, you know? Es muy interesante. De hecho, las mueras en Roma, las parcas, les decía las parcas. So, Entonces de ahí viene el nombre, de ahí viene el nombre. right. Pero bueno. It makes sense. It makes sense. I like them, I like them. ¿Y a ti, Dana? ¿Qué dioses te gustan? Es fuera de todos los que ya comentamos, ¿verdad? Es que yo insisto, yo soy muy fan de Helios, la verdad. The Concept, The God, me encanta. O sea, yo sigo sintiendo mucho coraje de que Apolo le quitara como la supremacía y el poder como del sol, que éticamente nadie se acuerda de Helios, pero a mí me caía muy bien. La verdad es que Helios deserves better, y me enoja mucho, por ejemplo, que ahora que estaba leyendo de una enciclopedia, literalmente no mencionan a Helios, solamente hablan del carro de Apolo y no te recuerdan que ese carro estaba arrastrando a un titán llamado Helios. O sea, me enoja que hagan ver a Helios como si solamente fuera de que el rayo rebelde de Apolo, you know, es injusto. Right, es que por eso me gusta mucho, porque siento que él hacía muchas cosas chidas, pero nadie le da reconocimiento. Me identifico con él en muchos puntos de mi vida. Dices, Helios deserves better. Además, él se sabía todos los chismecitos, él lo veía todo, así que si necesitabas Right, es que era muy de algo, importante. claro que sí. De hecho, mucho del culto de que, así como en Roma, de que empezaron a adorar muchísimo a Apolo, era porque todo el mundo creía que Apolo trabajaba muchísimo para traer el día y la noche, y los griegos creían que más bien esa era, al final de cuentas, la chamba de Helios. Entonces, pues, hasta eso le quitó el reconocimiento de traer el día. Helios, nuestro héroe caído. Indeed, indeed. Sí, la verdad es que es una gran deidad. Entonces,
¿cuál sería la conclusión de este episodio, chicas? Así como... Polo diría is trash. que Polo is trash, Zeus Y is también trash, Zeus. tal vez. Zeus is trash, Urano is Y trash. que Hades merecía mejor. Sí, definitivamente. Hades deserves better. ¿Y qué onda con que siempre lo ponen así como el vato más sombrío y emo del mundo? Él también tiene sentimientos, ¿ok, guys? Así que Hades es mucho más que eso. Solo lo vamos a dejar eso ahí. Y pues nada, que recomendamos mucho que lean Lord Olympus, Percy Jackson, la canción de Aquiles y todas esas cositas súper interesantes porque hay mucho chisme y claramente también las tragedias griegas porque ahí también siempre estaban involucrados los dioses y o sea, los grandes mitos homéricos y demás. Entonces, pues si son fans de la mitología, no tengan tanto miedo, entenderán, o sea, sí cuesta trabajo como leer ese tipo de textos, pero al final de cuentas el chisme se pone bueno, así que vale la pena. Eso sería todo por el episodio de hoy. Esperamos que les hayan gustado pues estas pequeñas historias, recopilación de mitos. Nos pueden contar cuáles son sus mitos favoritos, cuáles son sus dioses favoritos, si ustedes van a defender a Apolo en los comentarios. No creo que nadie quiera defender a Zeus, pero I don't know. Entonces, todo eso lo pueden hacer en nuestras redes sociales, que son @GZ00pod en Instagram, Twitter y TikTok, GZ-00 así solito en YouTube y GZ-00 énfasis en el guión en Google Podcast. Allí, pues como dijimos, se pone bueno el chismecito. Cuéntenos de qué team están, denos like, su dislike, hagan sus comentarios y todas esas cositas que se hacen en el internet. Nosotras somos y fuimos G00 y nos escuchamos para la próxima. Bye. Bye. ahí.